La mañanera de Ángel Dominical de este domingo 28 de marzo del año 2021. Tenía las más serias intenciones de comentar con usted algo relacionado con la celebración de los católicos hoy, que es Domingo de Ramos. E iba a agregar algún comentario sobre cómo poco a poco nuestro país ha ido perdiendo ese espíritu de religiosidad que quizá hace 30, 40 o 50 años era advertido en la sociedad mexicana. Sin embargo, debo dejar ese tema para mejor ocasión y debo referirme inevitablemente a esta iniciativa que el Ejecutivo ha enviado a Cámara de Diputados, relacionada dicha iniciativa con cambios y adiciones a la Ley de Hidrocarburos. Créame que pocas veces en relación con la vida política, la vida pública del actual presidente, he dudado en hacer algún pronóstico. En la mayoría de los casos he acertado, en otros me he equivocado, por supuesto, pero en términos generales, mi visión, mi apreciación de la mentalidad del actual presidente, de sus ideas atrasadas, caducas, dañinas para el futuro del país y para la modernización del mismo, ahí sí he acertado completamente. Sin embargo, debo reconocer que me quedé corto. Y eso me molesta. ¿Por qué? Porque jamás pensé o jamás imaginé que el presidente llegaría a los niveles casi de locura que ha alcanzado en estos últimos días. Primero fue su iniciativa para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, a sabiendas que los jueces o el Poder Judicial le iba a dar palo indiscutiblemente. La experiencia con el famoso y vergonzoso decreto Nale era un excelente indicio para hacerle ver que lo que estaba planteando en esa iniciativa de reforma era un sinsentido, era un despropósito. Yo desconozco qué tanta influencia tiene en la parte jurídica el actual jefe de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República. Pero uno esperaría, dado el tema que es su especialidad, su expertise del licenciado Scherer, ilustre apellido que hoy lo arrastra por los pasillos y corredores de Palacio él mismo, yo pensé que él jugaría un papel disuasorio y que le explicaría en cada momento al presidente las consecuencias de los desatinos que en materia jurídica legislativa él propone. Sin embargo, también debo reconocer que me he equivocado de medio a medio. Jamás imaginé que una persona como el licenciado Julio Scherer llegaría a esos niveles de abyección y a esa actitud de vil lacayo ante una persona que en términos jurídicos o en los aspectos jurídicos ha perdido totalmente la razón. Y nos sorprende ahora, anteayer específicamente, el viernes, hace escasos 2 días, con una nueva iniciativa más absurda que la anterior, la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, y con planteamientos que, si no fuere porque uno los está leyendo, los calificaría de un mal chiste. El presidente está en esa iniciativa, de ser aprobada y puesta en práctica, prácticamente estaría regresando al país en materia de hidrocarburos poquito después de los años 40 del siglo pasado. Esto, que a algunos podrá parecerles una exageración,
Créame, por favor, no lo es. El presidente, al darse cuenta que nada le sale, no se atreve por ignorancia o por cobardía, no lo sé, a rectificar o a sentarse y a pensar con serenidad qué ha hecho mal. Yo le contestaría, en caso de que me preguntare: todo, presidente, todo ha hecho usted mal, excepto exhibir su gran ignorancia, su gran incapacidad y posiblemente un estado mental que debe preocupar a los mexicanos en corto tiempo. Eso es lo único que ha hecho bien el presidente. Todo lo demás lo ha hecho no solo mal, muy mal. Tiene una fijación con el petróleo que realmente no me explico a qué se debe. Dice uno, ¿en verdad el presidente piensa que el petróleo va a sacar adelante a México y por ende podríamos extender al mundo? Porque sería un absurdo que el resto del mundo vaya encaminándose a reducir el consumo o el uso de combustibles fósiles, mientras tanto México dice: esto es lo que nos va a salvar, y petróleos mexicanos. Esa sería una visión ya de locura completa. El presidente, tengo la impresión, nada me gustaría más que estar completamente equivocado, es un delirante. Es un hombre que delira, no es un hombre que piense, que analice, que concrete, que resuma planteamientos. No, es un hombre que vive en un constante delirio. Ha perdido para todo fin práctico la cordura, la razón y el contacto con la realidad. ¿En cabeza de quién cabe, si usted tiene cuidado en leer los artículos de esta iniciativa, los cambios, el 57 y el 59, y dice uno, ¿pero quién se atrevió a firmar esto y enviarlo al legislativo? López Obrador. Y luego pregunta uno, bueno, pero ¿no hubo alguien en su entorno cercano que le dijo: presidente, esto es una locura, esto pone en peligro la estabilidad económica y en un descuido política del país? No sé si alguien se atrevió a decírselo, pero el presidente, de habérselo dicho, no ha hecho caso alguno. Y eso es lo preocupante. El presidente está en una situación que podría decir es peligrosa no solo para el país, sino a él mismo en lo personal. Los gobernantes, en tanto mantienen la sensatez, la cordura, la buena gobernación, el pueblo los aprecia, los tiene en alta estima, y en determinado momento, frente a sus opositores, esa sociedad o esa parte de la sociedad defiende a su gobernante. Lo hemos visto en muchos países. Pero también hemos visto en más países que cuando un gobernante pierde la razón, que empieza a tomar decisiones descabelladas, cuando hace planteamientos que rayan en la locura, llega el momento también que no solo grupos sociales importantes, determinantes, obreros, empleados, clases medias, burócratas y también los poderes fácticos, y entre ellos las Fuerzas Armadas, le dicen al presidente, a veces de una manera clara, y le dan a escoger, y en otras simplemente lo hacen a un lado. No estoy diciendo que vaya a suceder eso aquí en México. Lo que sí puedo afirmar es que algo va a suceder. He recordado otra vez esas últimas 90 páginas de la sexta o del sexto volumen de La costumbre del poder de Luis Espota, donde un grupo de militares, no de los altos mandos, sino del siguiente nivel, militares jóvenes de rangos medios, y que se le apanteran al presidente y le dicen: señor, esta lista va a ser de los siguientes funcionarios,
Usted va a seguir, pero no va a gobernar. Vamos a gobernar nosotros. Por supuesto que es novela. Pero también he recordado lo que le sucedió a Evo Morales. ¿Y por qué no recordar también lo que le sucedió a Isabelita Martínez, viuda de Perón, y al brujo López Rega? O lo que le va a suceder no en un largo tiempo, sino posiblemente en un corto plazo a Daniel Ortega, por ejemplo. Es decir, no puede un pésimo gobernante que ha perdido o empieza a perder la razón durar indefinidamente. Llega un momento en que buena parte de la sociedad, al ver el peligro que está corriendo producto de la locura que se ha apoderado del gobernante, dice ya basta. Y sale a las calles masivamente, en algunos casos con violencia, otras de manera ordenada. Pero cuando el gobernante que ha perdido la razón insiste u ordena a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíacas lanzarse en contra de esa masa que está protestando y exige con un grito al unísono, ya basta, le desobedecen y le dicen, señor, quien se debe ir es usted. El presidente no debería desestimar este tipo de salidas que se han registrado en muchos países. No creo que veríamos aquí situaciones rayando en lo cavernario como pasó con Muammar Gaddafi o lo que le pasó a Nicolae Ceausescu y a su esposa en Bucarest. Sin embargo, ¿quién es uno para decir esto no va a suceder cuando estamos viendo que nuestro gobernante cada día pierde de manera más rápida y evidente la razón? Ya ve por qué debí cambiar de ese comentario sobre el Domingo de Ramos y la religiosidad en México, y tuve que verme obligado a comentar esto. Posiblemente muchos de ustedes no crean que es exageración lo que estoy diciendo. Nada me gustaría más que pensar que es una exageración. Y termino diciéndole lo siguiente. Esto que está haciendo el presidente no es construir una dictadura chavista o una dictadura, no. Es un intento inútil, infructuoso, para regresar a los gobiernos autoritarios con partido casi único, todavía de los años 70 y parte de los 80. Dicho de otra manera, es un hombre que ha perdido la razón y piensa y actúa en consecuencia que el pasado él lo va a repetir. Ve usted que ya perdió, o casi ya perdió la razón. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí, lo espero mañana, donde entraremos a la Semana Mayor y haremos algún comentario relacionado con lo que estamos enfrentando en términos de la pandemia y también de la irresponsabilidad de millones de mexicanos frente a esa amenaza que es un daño que ya se ve y que no hemos entendido que todavía ahí está esa amenaza. Muchas gracias.